que angustian mi día, malas decisiones que hoy me hacen llorar. Ya mi vida no tiene sentido, solo existo y necesito vivir. Conocerte, Jesús, es todo lo que quiero. Amarte y entregar mi corazón. No quiero guardar nada para mí, que tu amor me inunde y tú seas todo para mí. Hoy me postro y clamo a tu nombre. En tu palabra encuentro perdón. En ti hoy descanso, haz en mí un milagro. Cambia mi vida, dame sed de ti. Conocerte, Jesús, es todo lo que quiero, amarte y entregar mi corazón. No quiero guardar nada para mí, que tu amor me inunde y tú seas todo para mí. Conocerte, Jesús, es todo lo que quiero. Amarte y entregar mi corazón. No quiero guardar nada para mí, que tu amor me inunde y tú seas todo para mí. Que tu amor me inunde y tú seas todo para mí. Conocerte, Jesús, es todo. Dios te bendiga, mi querido hermano y hermano. Dios te bendiga, mi querido amigo y amiga. Bienvenidos a este espacio de estudio de la palabra del Señor. Estamos en la fe de Jesús y ya hemos culminado 17 estudios interesantes que nos ayudan a comprender esos conceptos claros que deja la palabra del Señor. Y hoy vamos a hablar acerca de lo que la Biblia enseña sobre el plan de Dios para el sostén de la iglesia. Es la lección número 18. Ya hemos estudiado 17, como lo decía. Hemos culminado esos estudios maravillosos que nos ayudan a comprender lo que la Biblia dice acerca de los diferentes temas que nos ayudan a fortalecernos en la palabra de Cristo Jesús. Por eso allí donde estás te invito para que por favor me acompañes a hacer una oración a Dios antes de estudiar su palabra. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, gracias por tus bondades. Vamos a estudiar tu palabra en este momento. Por favor, danos sabiduría para comprender tu mensaje. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, y antes de iniciar a estudiar, vamos a hablar de algo muy importante. Todo lo que hay en este mundo, querido hermano, todo lo que hay en este mundo, querido hermana, le pertenece a Dios. Esos paisajes hermosos, esos castillos inmensos, todo lo que hay en este mundo es de Dios. Algunos se pelean, incluso algunos familiares,
Cuando los padres mueren a veces y tienen bastantes posesiones materiales, ellos dejan su testamento, pero he visto cómo algunos hermanos se pelean entre sí, ya no se hablan, incluso algunos llegan hasta acabar con la vida de los otros para poderse quedar con las tierras o con la casa o con las posesiones que sus padres les dejó. Y es triste ver eso en el ser humano, porque se matan, se acaban así poco a poco por culpa de las posesiones materiales. Pero debemos tener claro que todo lo que hay en este mundo le pertenece a Dios. De nosotros no es nada. Nosotros solamente somos simples administradores. Por eso hoy vamos a hablar qué dice la Biblia respecto al sostén de la iglesia y de todo lo que hay en este mundo. Primero entonces, lo que estábamos hablando, ¿a quién pertenece el universo? Mira lo que dice el texto bíblico, Salmos 24:1. El texto dice, del Señor es el mundo entero. Nota bien. Del Señor es el mundo entero, con todo lo que en Él hay, con todo lo que vive en Él o lo que en Él vive. ¿De quién es todo lo que hay en el mundo? Del Señor. Dice, todo lo que hay y todo lo que en Él vive es de Dios. Ya estudiamos en alguna lección que pasamos, estuvimos hablando acerca del cuerpo humano y allí decíamos a través de 1 Corintios 6 que este cuerpo que yo tengo, ese cuerpo que tú tienes, querido amigo y amiga, ese cuerpo es de Dios, le pertenece a Dios, este cuerpo me pertenece a Dios. Y ahora Salmo 24:1 me dice que del Señor es el mundo entero y todo lo que contiene y todo lo que vive en él. ¿Dónde vives tú, querido amigo? Vives en la tierra, ¿cierto? Entonces tú le perteneces a Dios. Tú no le perteneces a tu padre, tú no le perteneces a tu esposo, a tu esposa. Ahora, no es que vayamos a ser rebeldes y empecemos, yo no le pertenezco a usted, mamá, no le voy a obedecer. No, tampoco podemos irnos al extremo. Lo que quiero dejar claro es que tú y yo existimos gracias a Cristo Jesús. Todo le pertenece a Dios. Es importante que lo tengamos claro. Ahora, ¿qué enormes riquezas posee Dios? Si Él es dueño del mundo y todo lo que en Él hay, ¿cuáles son las enormes riquezas que Él tiene? Mira lo que dice Ageo, capítulo 2, versículo 8. La Biblia dice, míos son la plata y el oro. Nota bien, míos, dice el Señor, son la plata y el oro, dice Jehová de los ejércitos. Míos son la plata y el oro. ¿A quién le pertenece la plata y el oro? A Dios. ¿Sabes? La raíz de todos los males, dice el texto bíblico, es el amor al dinero. Hoy en día por dinero se acaban. Hoy en día por dinero se suicidan. Hemos visto en las noticias tristemente cómo algunas personas se lanzan de un puente, cómo algunas personas se cuelgan de una soga, cómo algunas personas se cortan las venas porque no tienen dinero, porque están en deudas, porque las deudas los tienen absorbidos y entonces acaban con sus vidas, porque el negocio queda en la quiebra y no soportan vivir una vida de pobreza, dicen ellos, y entonces acaban con sus vidas porque piensan que la solución es la muerte, pero no es así. La palabra del Señor dice que mía es el oro y la plata. Todo el oro, toda la plata que hay en el mundo es de Dios, le pertenece a Dios. Así que si tú eres hijo de Dios, eres hijo del dueño de la plata y el oro. Y Él te podrá dar grandes bendiciones. Por eso no te preocupes, querido amigo. Por eso no te preocupes, querida amiga. Porque todo lo que hay en este mundo le pertenece a Dios. La plata por la cual tanto tú luchas, el dinero por el cual tanto tú trabajas, es de Dios y debes pedírselo a Él. A veces sacrificamos nuestro tiempo, no le dedicamos el tiempo a Dios, nos desviamos del Señor por tener dinero. Mira, algo que le pertenece a Dios, pero nosotros nos estamos alejando de Dios para tener dinero. Eso no debe ser correcto, porque si tú quieres tener dinero, entonces busca primero a Dios, pero no lo busques para tener dinero. Búscalo porque quieres encontrar la verdad. Ahora, gracias a quién obtenemos nuestro dinero. Y pues aquí aclaramos un poco más. Deuteronomio 8, 17, 18. Mira lo que dice el texto bíblico. No se les ocurra pensar. Mira bien, dice, no se les ocurra pensar, ni se les pase por la mente, no se les ocurra pensar.
Toda esta riqueza, nota bien, ¿qué es lo que no se nos debe ocurrir pensar? Ni se nos puede pasar ese pensamiento por la mente. Lo siguiente, toda esta riqueza la hemos ganado con nuestro propio esfuerzo. Esto, querido amigo, esto, querida amiga, no lo puedes pensar, ni se te ocurra pensarlo, dice el texto bíblico. Que todo lo que yo he ganado es gracias a mi esfuerzo, o sea, a Dios no le pertenece nada. ¿Qué tiene que ver Dios conmigo? No, nada, nada. Todo lo he luchado con mi propio esfuerzo. No, dice, deben acordarse del Señor su Dios, ya que ha sido Él, mira bien, ¿quién ha sido? Dios, quien les ha dado las fuerzas para adquirirla, cumpliendo así con ustedes la alianza que antes había hecho con los antepasados de ustedes. Nota bien. Entonces, gracias a quién tú obtienes el dinero, a Dios. Tú puedes decir, pero es que mi trabajo no me lo dio Dios, yo me lo conseguí porque yo estudié, me preparé, y habían muchos que les iban a dar el trabajo, pero yo fui el más preparado, el más capacitado, y ese dinero lo obtengo de mi trabajo forzoso. Yo lucho todos los días, me sacrifico y tengo mi dinero. ¿Qué tiene que ver Dios con esto? Entonces yo te digo, ¿y quién te da la salud? Gracias a quién tú llegaste a este mundo. Gracias a quién tienes las fuerzas, a Dios. Si Dios no te protege, si Dios no te cuida, tú te enfermas, las fuerzas te faltan. Y entonces, ¿cómo vas a poder trabajar enfermo? No puedes. ¿Cómo vas a poder ganar dinero si no trabajas? No puedes. Entonces, gracias a quién obtienes ese dinero, a Dios. Por eso debes glorificar a Cristo Jesús. Por eso debes glorificar a Dios. Ahora, ¿qué parte de nuestro dinero le pertenece a Dios? Y aquí entramos en un tema muy importante. Mira lo que dice. ¿Qué proporción de nuestros ingresos pertenecen a Dios? Levítico 27, 30, 32 dice el texto bíblico. La 10ª parte de los productos de la tierra. La 10ª parte. Mira bien, dice de los productos de la tierra. O sea que no es solamente para los cristianos, es para todo aquel que viva en la tierra. La 10ª parte. Tanto de semillas como de árboles frutales, pertenecen al Señor y está consagrada a Él. 1 de cada 10 animales de ganado o de rebaño será consagrado al Señor como 10ª parte. Nota bien, la 10ª parte, el diezmo, le pertenece a Dios de la tierra. No dice de la iglesia adventista, no dice de la iglesia cristiana, no, dice de la tierra. Por eso todo el que viva en la tierra debe darle la 10ª parte a Dios. Si no lo hace, está yéndose en contra de Dios. Y no lo estoy diciendo porque es que como algunos piensan, es que los pastores piden dinero y dinero para ellos ganarse. No, Dios es el que lo está diciendo. La 10ª parte de la tierra, dice el texto bíblico. Así que debemos entender que es Dios quien está diciendo que la 10ª parte le pertenece a Él. ¿De cuánto tenemos que dar el diezmo? Vamos a ver Génesis 20, 28, 20 al 22. Mira lo que dice. Allí Jacob hizo esta promesa. Si Dios me acompaña y me cuida en este viaje que estoy haciendo, si me da que comer y con qué vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, esto es un pacto que está haciendo aquí Jacob, entonces el Señor será mi Dios. Esta piedra que he puesto como pilar será casa de Dios, y siempre te daré, oh Dios, la 10ª parte de todo lo que tú me des. Nota bien, esa promesa o ese pacto que hizo Jacob con Dios, la 10ª parte de todo lo que me des. Ese debe ser el compromiso que nosotros debemos hacer con Dios. Todo lo que tú recibes, la 10ª parte es del Señor. No es que si yo quiero dárselo, no. La Biblia te dice que todo eso le pertenece a Dios. Y la 10ª parte tú debes dársela al Señor. Es gracias a las bendiciones que Dios te da. Algunos devuelven el diezmo es esperando que Dios les dé más bendiciones y entonces lo hacen allí como con un interés, y no es así. Tú le das al Señor en agradecimiento por todo lo que Él te ha dado, porque es Dios quien te da las cosas. Así que como Dios te da las cosas, tú en agradecimiento, en gratitud a Él, le devuelves algo que a Él le pertenece. Es algo que le pertenece a Dios. ¿Para qué se emplea el diezmo? ¿Para qué se emplea eso que tú devuelves a Dios? ¿Para qué se utiliza? Mira lo que dice 1 Corintios 9, 13 al 14.
Ustedes saben que quienes trabajan al servicio del templo viven del templo. Es decir, que quienes atienden el altar donde se ofrecen los sacrificios comen de la carne de los animales que allí se sacrifican. De igual manera, el Señor ha dispuesto que quienes anuncian el Evangelio vivan de ello mismo. Entonces, ¿para qué se ha dispuesto? Para sostenimiento de la predicación del Evangelio. Porque los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Ahora, no es esto, que es el pastor que agarra el dinero y entonces el pastor se lo come, como algunos dicen, es que el pastor se está comiendo el dinero, como si el pastor comiera así dinero literal. No, el pastor no es que agarra el dinero y empieza a gastarlo, no, hay un manejo muy especial, muy detallado, porque es el dinero de Dios, y si alguien lo utiliza mal, tendrá que vérselas contra Dios. Algunos también piensan, es que yo no doy mi diezmo porque eso es para dárselo a los pastores. No, querido amigo, no tengas ese concepto. Porque si alguien está utilizando mal ese dinero, tendrá que vérselas con Dios cuando Él venga. Pero tú estás librando tu responsabilidad. En mi caso, yo doy el diezmo, yo devuelvo el diezmo como fidelidad a Dios. Porque es un compromiso entre Dios y yo. Es un compromiso entre mí y el Señor. Es un compromiso entre nosotros dos. El pastor no tiene nada que ver en ese compromiso. Yo simplemente devuelvo el diezmo como fidelidad a Dios. Si yo empiezo a pensar, es que no devuelvo el diezmo porque ese pastor se la está malgastando, porque ese pastor ese es para alimentar a esos pastores, y empiezo a llenar mi mente de ese concepto, entonces voy a dejar de estar siéndole fiel a Dios. Y si dejo de ser fiel a Dios, entonces Él me va a reprender. Y los infieles no van a entrar al reino de los cielos. Solamente el que se mantenga fiel podrá ir al cielo. Así que nada en esta vida, querido hermano, puede hacerte detener en tu fidelidad a Dios. Que si el pastor, que si el hermano, él se las tendrá que ver con Dios. Pero yo mantengo mi fidelidad al Señor. Nadie me puede detener en mi fidelidad a Dios. Después que yo entrego el diezmo y lo deposito allí en el alfolío, en el sobre o en el cofre, bueno, donde yo lo deposite, después que lo deposito allí, ya a mí no me debe interesar más qué pasa con ese dinero, porque ya Dios se encarga de él, por decirlo de una manera, ¿no? Ya Dios se encarga de él. Y si alguien utiliza de manera inadecuada ese dinero, tendrá que vérselas con Dios. Pero yo estoy salvando mi responsabilidad porque yo estoy siendo fiel a mi Dios. Ahora, qué maravillosa bendición promete Dios a aquel que es fiel. Malaquías 3:10 dice el texto bíblico. Mira lo que dice. Traigan su diezmo al tesoro del templo, dice el texto, y así habrá alimento en mi casa. Pónganme a prueba en eso, a ver si no les abro las ventanas del cielo para vaciar sobre ustedes bendiciones hasta que sobreabunden, o la más rica bendición. Dios te promete, querido hermano, Dios te promete, querida hermana, amigo y amiga, grandes bendiciones si tú eres fiel a Él. Ahora, como te decía al inicio, no vas a ser fiel a Dios como para que Dios te dé bendiciones. No, porque eso sería entonces nosotros ser interesados, y no, debemos ser desinteresados, ser fieles a Dios porque lo amamos, porque queremos ser fieles. Recordemos, hay una frase que dice, hoy fidelidad, mañana eternidad. Así que mantén tu fidelidad a Dios, no esperando algo de Dios, sino porque Dios ya te lo dio. Por eso el diezmo se da de lo que ya yo recibí, no de lo que no he recibido. No. Si yo doy el diezmo de lo que no he recibido, entonces ese sería interés. Yo doy para que Dios me dé. No, yo doy porque ya Dios me dio. Yo soy fiel porque ya el Señor me bendijo. Y como respuesta a esa bendición, entonces yo en gratitud a Él le doy lo que a Él le pertenece. Y es muy importante que nosotros tengamos claro ese concepto. Muy bien, ya sabemos
que el diezmo es la 10ª parte de todos nuestros ingresos. Ya sabemos que esa parte es utilizada para el sostenimiento de los que predican el evangelio, como pastores, evangelistas, misioneros. La obra de Dios se está extendiendo en muchos lugares y hay lugares donde es difícil que llegue un mensajero, un misionero, pero a través de los diezmos, a través de las ofrendas que los hermanos de iglesia dan, se puede darle sostenimiento a esa persona, porque recuerda, una persona que dedica su vida al evangelio, a predicar el evangelio, no tiene otra fuente de dinero, no tiene otra fuente de ingreso. Entonces es sostenido por medio de los diezmos y las ofrendas, porque él necesita alimentarse, él necesita vestirse, él necesita transportarse, y todo eso cuesta dinero. Y entonces es utilizado el diezmo para esto. No es que solamente el pastor de la iglesia se quedó con el dinero y ya, no, es distribuido de la manera más ordenada, porque es el dinero del Señor. Y si alguien lo utiliza de la manera incorrecta, entonces va a ser enfrentado delante de Dios y tendrá que dar cuentas ante el Señor. Así que ya lo sabemos. Ahora, la pregunta es, ¿qué debo hacer? ¿Qué debes hacer, querido amigo? Si ya sabes, ¿qué debes hacer? ¿Cuál es tu decisión? Mira, lo primero que debes hacer es ser un fiel administrador de los bienes de Dios. Primera de Pedro 4:10 dice, como buenos administradores de los diferentes dones de Dios, cada uno de ustedes sirva a los demás según lo que haya recibido. Nota bien, según lo que haya recibido. De las bendiciones que Dios te da, tú le das la 10ª parte al Señor. Debes entonces ser un buen administrador de los dones que Dios te da. Todos somos administradores. Recuerda lo que dijimos al principio. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Todo le pertenece a Dios. Y tú y yo somos solamente administradores de eso que le pertenece a Dios. Así que el Señor nos ha permitido ser administradores. Debemos ser buenos administradores de los bienes de Dios y devolverle lo que a Él le pertenece. No empieces a discutir con la palabra del Señor. No empieces a hablar por allá cosas que no vienen al caso. Más bien, mantén tu fidelidad a Dios. Que si alguien se pierde, que sea aquel que utiliza mal ese dinero que tú devuelves. Pero tú mantén tu fidelidad a Cristo Jesús. Segundo, ser socio de Dios. Mira lo que dice Proverbios 11, 24, 25. Hay gente desprendida que recibe más de lo que da. Y gente tacaña, nota bien el término que utiliza la Biblia. Y gente tacaña que acaba en la pobreza. Aquel que dice, es que yo no devuelvo el diezmo porque eso es para los pastores, para que se engorden, y todos los pastores son gordos porque viven del diezmo y andan en sus carros por allá lujosos. Y pueda que sí, algunos estén viviendo de esa manera, pueda que sí, es cierto, hay muchos de estos. Pero entonces no por eso tú vas a dejar de ser fiel a Dios. Porque si ese pastor está viviendo de esa manera, él tendrá que vérselas con Dios. Pero tú mantén tu fidelidad, porque el tacaño acaba en la pobreza. El que es generoso prospera. El que da también recibe. Así que conviértete en un socio de Dios. Cuando tú eres un socio de Dios, vas a recibir grandes bendiciones. Porque mira, cuando tú colocas un negocio en socia con Dios, ¿qué te pide el Señor? Solamente el 10%, mira, y tú te quedas con el 90%. ¿Qué socio hace eso? Por lo general los socios siempre, como dicen por allí, yo siempre digo en el bajo mundo, dicen el socio siempre quiere darte en la cabeza, darte por la cabeza, y yo quiero el 60% y tú el bueno, en fin. Pero Dios solamente te pide el 10% y tú estás discutiendo. Y si haces un negocio en socia con otra persona, entonces esa persona te va a pedir más de la cuenta. Pero Dios te bendice más. Así que conviértete en un socio de Dios. Lo tercero que debes hacer, dar con alegría. 2 Corintios 9, 6 y 7. Dice el texto bíblico. Acuérdense de esto. El que siembra poco, poco cosecha. El que siembra mucho, mucho cosecha. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. No es que vayas a dar como algunos dicen que todos tienen que dar. No. Cada uno de acuerdo a lo que haya decidido en su corazón. Y no de mala gana o a la fuerza. Porque Dios ama al que da con alegría. Amén. Dios ama al que da con alegría, querido hermano. Dios ama al que da con alegría, querida amiga, querido amigo, querida hermana, querido hermano.
Dios ama al dador alegre. Por eso, da con alegría. Sé un buen administrador de Dios, de los bienes de Dios. Conviértete en un socio de Dios, conviértete en un socio de Dios y da con alegría. Cuando tú lo haces, recibes grandes bendiciones. Es triste ver algunos, yo me he encontrado con muchos hermanos de iglesia que dicen es que yo no vuelvo a la iglesia porque me toca el diezmo. Y eso era el diezmo y ya estoy hasta aquí porque no puedo sacar para el diezmo. Y es una carga, es un peso para ellos. Qué triste saber que hay alguien de esa manera. Pero que no sea tu caso, querido hermano. Que no sea tu caso, querido amigo. Mantén tu fidelidad a Dios. Sé un buen mayordomo de los bienes del Señor. Recuerda que todo el dinero, todo el oro, toda la plata es de Dios. Y Él te pide el 10% de lo que es de Él. Y si Él te pide eso, dáselo y te darás cuenta cómo el Señor te bendice en abundancia. Te invito a tomar esta decisión. Mira lo que dice en pantalla. Quiero ser socio de Dios. ¿Quieres ser un socio de Dios, querido hermano? ¿Quieres ser un socio de Dios, querido amigo? ¿Quieres convertirte en ese socio del Señor? ¿Y prometes dar con alegría lo que pertenece a Dios? ¿Así lo prometes? Si así lo prometes, entonces yo te invito para que allí donde estás le hagas una oración a Dios y le digas, Señor, yo quiero ser un socio tuyo. Señor, yo hasta el momento he tenido conceptos cerrados. Señor, hasta el momento he utilizado mal el dinero. He estado derrochando mi dinero, comprando cosas que no me sirven, comprando cosas que no me convienen. A veces malgasto mi dinero, Señor. Incluso no llevo al hogar lo que debo llegar. Y entonces le estoy siendo infiel también a mi esposa porque estoy derrochando mi dinero. Le estoy siendo infiel a mi esposo. No le estoy dando a mis hijos lo que les corresponde. Señor, he utilizado mal mi dinero. Pero a partir de ahora quiero ser un socio tuyo. Allí está el Señor, querido amigo. Él te está abrazando, no importa los errores que hayas cometido, no importa las faltas que hayas cometido, no importa las equivocaciones que hayas tenido, no importa lo mal que hayas utilizado tu dinero, no importa si hoy decides arrepentirte, si hoy decides ir a Jesús, si hoy decides clamarle a Dios, Él está ahí con sus brazos abiertos, dispuesto a aceptarte y dispuesto a decirte, tranquilo hijo, inicia nuevamente, pero sé fiel, porque el que persevere hasta el fin, el que persevere hasta el fin, el que mantiene su fidelidad, los fieles heredarán la vida eterna. Dice el texto bíblico Apocalipsis 2:8, dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Cristo Jesús te lo pide, te lo promete, querido amigo. Cristo Jesús es quien te lo dice, querido hermano. No desconfíes de Dios, mantén tu fidelidad. Dile, Señor, aquí estoy, ayúdame, quiero iniciar a serte fiel, Señor. Quiero dejar todos esos conceptos errados que he tenido en mi mente. Quiero alejarme de todo eso y quiero serte fiel a ti, Señor, porque quiero estar en el reino de los cielos. ¿Quieres ir al cielo? Mantén tu fidelidad a Dios. Recuerda, hoy fidelidad, mañana eternidad. Hoy infidelidad, mañana muerte eterna. ¿Qué quieres? El fin o la meta o el rumbo o final de la fidelidad es la vida eterna, pero la infidelidad te lleva a la muerte eterna. Tú decides cuál de los dos caminos escoger. Jesús te dice, te aconsejo que seas fiel, pero al final eres tú quien decides. Jesús te aconseja ser fiel, pero tú decides si eres infiel o eres fiel a Dios. Allí están los dos caminos. Vida eterna y muerte eterna. ¿Qué quieres para tu vida? No importa las ideas que tengas, pero si tú eres fiel a Dios, mantienes tu fidelidad al Señor, Dios te puede dar la vida eterna. Pero si tú sigues con tus ideas erróneas allí y eres infiel a Dios, entonces la muerte eterna vendrá para ti. Decide ser fiel al Señor. Allí donde estás te invito para que me acompañes a hacer una oración a Dios. Querido Señor, gracias, porque tu mensaje ha sido claro. Tú quieres que nosotros seamos fieles a ti. Ayúdanos, porque necesitamos de ti, necesitamos de tu poder, necesitamos de tu gracia. Señor, dirígenos y llénanos de tu poder. En tus manos dejo a este amigo y esta amiga que está allí viéndome. Por favor, llénalo de tu poder y de tu gracia. Y gracias una vez más por tu mensaje en Cristo Jesús. Amén.
Que Dios te bendiga, mi querido amigo. Que Dios te bendiga, mi querido amiga y hermana. Nos vemos en la próxima lección. Tantas cosas que angustian mi día, malas decisiones que hoy me hacen llorar. Ya mi vida no tiene sentido, solo existo y necesito vivir. Conocerte, Jesús, es todo lo que quiero. Amarte y entregar mi corazón. No quiero guardar nada para mí, que tu amor me inunde y tú seas todo para mí. Hoy me postro y clamo a tu nombre. En tu palabra encuentro perdón. En ti hoy descanso, haz en mí un milagro. Cambia mi vida, dame sed de ti. Conocerte, Jesús, es todo lo que quiero, amarte y entregar mi corazón. No quiero guardar nada para mí, que tu amor me inunde y tú seas todo para mí. Conocerte, Jesús, es todo lo que quiero. Amarte y entregar mi corazón. No quiero guardar nada para mí, que tu amor me inunde y tú seas todo para mí. Que tu amor me inunde y tú seas todo para mí. Conocerte, Jesús.